Buen día, Primera Iglesia Bautista de San Antonio de los Altos. Su hermana Diana de Rosante aquí una vez más, para que juntos le demos honra y gloria a nuestro Dios con este tiempo de adoración que queremos brindarle a Él. Hoy es domingo 28 de marzo, ya terminó, casi que termina ya el mes de marzo. Le damos gracias al Señor porque hasta aquí nos ha acompañado. Le damos gracias porque ya va a comenzar la Semana Santa, ese tiempo donde juntos meditamos con gratitud, con amor, en la crucifixión, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar meditando en eso para comenzar nuestra Semana Mayor con todos los hierros. Le damos gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por todos ustedes, por todos los que están ahora conectados, por los que no pueden conectarse hoy sino mañana o pasado, pero que puedan conectarse sobre todo contigo, Dios, cada día de sus vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Este tema que vamos a cantar juntos se llama Poema de Salvación. Les ruego me acompañen y cantemos juntos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, a ese Dios grande y todopoderoso Jesucristo, quien dio su vida por todos nosotros, por su obra redentora, por su sacrificio en la cruz. Gracias, Señor. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Gracias, Dios. Aleluya a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Delante de tu presencia estamos, Dios, y te suplicamos, Dios, que nos ayudes a serte fiel, así como tú eres fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Yo quiero serte fiel. Gracias, Dios. Gracias le damos a nuestro Dios. Quiero que me acompañen también a que cantemos juntos un himno muy hermoso. Es el himno llamado En la Cruz. Ese himno nos recuerda la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y los invito a que lo cantemos juntos. Gracias, Dios. Bendito seas. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdida errante vi su luz,
bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Gracias, Dios. Tú eres el gozo de nuestra salvación. Bendito seas. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Gracias por Jesucristo, por la vida eterna, por nuestra salvación, Dios. Aunque Él se fue, sola no estoy, mando el Consolador. Divino Espíritu, que hoy me da perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por este tiempo, Padre, donde hemos podido adorarte, donde hemos podido brindarte gloria y honor y hacer memoria de tu sacrificio en la cruz, de hacer memoria de tu obra redentora en nuestras vidas. Gracias, Señor. Ahora, bendito Dios, que nos disponemos a escuchar tu palabra, te oramos y te suplicamos para que uses a nuestro pastor, para que sigas hablando a nuestro corazón y nos ayudes a seguirte sirviendo con fidelidad, a hacer uso de nuestra buena profesión de hijos tuyos, siervos tuyos, y seguir adorándote y seguir sirviéndote con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Señor les bendiga y les guarde, hermanos. Al leer los evangelios, nos queda la sensación de que la pasión y la muerte del Señor Jesucristo fue el producto de meros factores humanos, es decir, el complot de líderes religiosos y políticos que no soportaron su persona, su enseñanza y no comprendieron su misión divina. Pareciera que todo fue el resultado no más de una aplicación injusta, de una condena que no respetó los procedimientos temporales. Pero al leer todo el Nuevo Testamento, y en realidad toda la Biblia, nos damos cuenta que ciertamente la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo es el resultado de confabulaciones históricas, pero también nos damos cuenta que es más que eso. En la pasión, en la muerte y en la resurrección de Jesús está involucrado el elemento histórico
pero también el elemento trascendente, teológico, espiritual o eterno. Como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Padre diseñó y preparó esos acontecimientos, pero Cristo amó y deseó llevarlos a cabo, ejecutarlos para nuestra redención. De esa manera, nos damos cuenta que en esa semana, una semana de todas las semanas, ocurrieron sucesos que constituyen el fundamento del Evangelio, o lo conforman. Sucesos que representan la base de nuestra fe. Y así vale la pena, como haremos este año y hemos hecho todos los años, que durante esta semana nosotros nos detengamos a recordar, conmemorar, celebrar e interpretar o reinterpretar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quisiera llamar la atención a unos eventos previos de la cruz, para prepararnos de tal manera que esta semana podamos hacer esta recordación con intención, con la actitud adecuada. Y he titulado este mensaje Preparativos para el momento cumbre. Preparativo para el momento cumbre. Marcos se encarga de relatarnos varios de estos sucesos previos. Y el ambiente es un ambiente festivo. La fiesta de la Pascua. Pascua viene de una palabra o de una raíz que traduce la idea de pasar de largo. Y recuerda aquel momento en que el ángel de la muerte paseaba para herir a los primogénitos de las familias, pero no se detenía. Pasaba de largo en aquellas casas cuyos dinteles habían sido marcados por la sangre de un cordero pascual. Esa era la fiesta por excelencia de los judíos. Y en el marco de esa Pascua, probablemente la tercera que el Señor comparte con los discípulos en esos 3 años de ministerio, el Señor entonces aprovecha en ese contexto de fiesta para preparar a los discípulos, para profetizar lo que venía y para determinar su voluntad para ir a la cruz. Pero llama la atención que en un contexto de fiesta, precisamente, en ese ambiente, todo estaba rodeado de hostilidad, de rechazo, de odio, de tramas de muerte y tan triste o más triste aún, de traiciones. Marcos capítulo 14 nos dice de esta manera. Marcos 14 dice que 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura o panes ácimos. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. En el contexto de una fiesta religiosa que tenía el trasfondo de liberación, de salvación, los líderes religiosos, los supuestos representantes de Dios, se encargaron de tramar, de fraguar, prender y matar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este ambiente de odio, en este ambiente de trama, ya el capítulo 3 de Marcos dirá que desde un principio estos líderes religiosos, que eran los sacerdotes, los escribas y los fariseos, 3 castas de poder intelectual, de poder religioso y de aristocracia, no soportaron cómo Jesús trataba a la gente. No soportaron cómo Jesús presentaba a Dios y la manera de acercarse a Él. No soportaron que el Señor cuestionó su hipocresía. Y no soportaron que el Señor comenzó a decir
que ese sistema basado en el templo, en ritos, en normas y en tradiciones, no tenía el poder para perdonar pecados, para dar alegría y paz a los corazones, y mucho menos para acercar a la gente con Dios. No lo soportaron. Eso fue desde un principio, solo que ya se quitaron las máscaras. Pero en este momento hay 3 sucesos que yo quiero compartir con ustedes e invitarles a reflexionarlos. Y estos sucesos tienen olor, tienen sabor y tienen intensidad. En primer lugar, nosotros encontramos el olor del perfume del amor. Un perfume que se vierte en una casa sobre el cuerpo del Señor como un preparativo para su sepultura. Marcos 14:3 en adelante dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón, una persona que se dice leproso, probablemente padecía aún de la piel o había sido sanado y quedó estigmatizado, en la casa de un excluido, ahí en Betania, sentado a la mesa. Y en Marcos la mesa tiene la idea de compañerismo, de comunión, de conversación del reino. Vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Este nardo era una especie muy costosa que se traía de otro país, y el alabastro era una piedra donde se contenía. Y tanto el recipiente como el contenido era de mucho precio. Se cree que era el valor o el equivalente a todo un año de trabajo de una persona que trabajaba por jornal. Es decir, que estamos hablando en aquel tiempo y en cualquier tiempo de algo representativo. Y allí entonces vemos siempre las reacciones. En este momento del aroma del amor, del aroma de la adoración, como preparativo con un perfume a la sepultura del Señor, hay 2 reacciones. Algunos se enojaron diciendo dentro de sí: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Atacaban a la mujer. No tenían conciencia del momento que estaba viviendo el maestro. Y no tenían, por tanto, la consideración de dejar que esta mujer, que estaba haciendo lo propio, fuera usada por Dios para hacer lo mejor que se podía hacer en ese momento. Pero Jesús dijo: dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. El Señor no está justificando la pobreza. El Señor está hablando de una realidad, pero está hablando también de que no se preocupen. La oportunidad de hacerle bien a los necesitados la van a tener siempre. Pero en este momento hay que dejar que ella haga lo que está haciendo, porque de parte de Dios lo está haciendo. No siempre tendrían al Señor para reconocerle. No siempre tendrían al Señor físicamente para honrarle. Y no siempre participarían de ese momento previo de la cruz. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. El Señor pone foco a lo que está pasando. Pide que no la molesten. Reconoce que hace lo apropiado. Y dice de esta mujer algo que es hermoso. Esa mujer, sin saberlo, pero a veces el amor no lo sabe, pero cada vez que el amor se expresa, se está anticipando. Cuando se hace algo por amor al Señor, siempre estamos formando parte de algo que trasciende. Y en este caso, la mujer quedaría en la historia como algo digno de recordar por parte de todos los cristianos. Cuando nosotros nos preparamos para recordar la pasión,
la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tengamos presente el aroma del amor, el aroma de la entrega. Una entrega total, una entrega que no se reserva nada, porque cuando el Señor se entrega en la cruz lo hace de esa manera. Se entregó totalmente por nosotros. Una manera de prepararnos es precisamente con el aroma de ese amor y de esa entrega total, sin reservas, sin importar lo que digan, sin importar que seamos acusados o acusadas de desperdiciar la vida, de desperdiciar el momento. No. Este tiempo es tiempo del aroma, del amor y la entrega. En segundo lugar, como preparativo del momento cumbre, que sería la cruz y la resurrección, el Señor participa de una mesa de comunión y de pacto. Dice la Escritura que aunque se estaban dando otras preparaciones, los líderes religiosos estaban preparando su plan. Judas estaba preparando su traición. El Señor dejó que esta mujer le preparara su cuerpo para la sepultura. Y entonces aquí vemos otra preparación, que es la preparación de la cena, que es la preparación de la mesa, para significar la comunión y el nuevo pacto con nuestro Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, estas dos fiestas se juntaron en el tiempo. La fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes ácimos, que eran panes sin levadura, recordando la prontitud con que el pueblo tuvo que salir de Egipto, porque no daba tiempo para que la masa fermentara, había que salir con rapidez. En ese contexto dice, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? En esta ocasión, no como en anteriores, son los discípulos los que toman la iniciativa y le dicen, Señor, viene la Pascua, vamos a tenerla, vamos a compartirla, ¿dónde quiere que la hagamos? Y entonces el Señor envió a sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Era inusual, porque usualmente el cántaro lo llevaban las mujeres. Pero esta es la señal que el Señor da. Hace un plan otra vez, donde entrare ese hombre, decida el Señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. El Señor entonces da indicación y fueron, hicieron tal cual el Señor les había indicado. Y allí entonces se instituye, dice Marcos 14:22, la cena del Señor. Los discípulos pensaban que era una Pascua más, es decir, la fiesta tradicional judía. Ellos no sabían que en ese contexto el Señor iba a establecer algo nuevo. Iba a tener con ellos una comunión que daría inicio a una comunidad nueva. El nuevo Israel de Dios nacía ahí, conformado por todos sus discípulos. Pero también el Señor ahí establecería el pacto con ellos. Y mientras comía Jesús, tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Como preparativo al momento cumbre, hay una mesa de comunión y de pacto. Un pacto nuevo. Ya no un pacto basado en leyes humanas, ya no un pacto basado en ritos, en las leyes dadas por el Señor, ya no un pacto basado
en el cumplimiento de esas normas, ya no un pacto basado en torno a ritos del sistema judío, sino un pacto basado en la entrega de nuestro Señor. El pan representa su cuerpo, el jugo de uva, su sangre, es decir, la vida que el Señor entrega por nosotros y que nos convoca a nosotros a hacer un pacto con Él. Cuando vamos a recordar durante esta semana estas verdades tan importantes, tengamos en cuenta que el Señor se entregó por entero y Él propuso un pacto. Y el pacto consiste en que nosotros podamos corresponderle con amor, con entrega también, con obediencia. Lo que hizo la mujer, ahora el Señor lo hace con los símbolos. La mujer quebranta o quiebra todo el alabastro y derrama todo. El Señor, hablando de pan y jugo de uva, está hablando de una entrega total. Y cuando dice esto es un pacto, ¿qué hago con ustedes? Él nos está demandando a nosotros entrega, que vivamos siempre en comunión con Él, que expresemos esa comunión con los hermanos y demás seguidores del Señor Jesucristo, que nos comprometamos con el Señor hasta el final y hasta la muerte, si fuere necesario. Así que recordar esta semana es más que solo una costumbre o una tradición, es la oportunidad de renovar el pacto que el Señor ha hecho con nosotros y que nosotros nos hemos comprometido a honrar. Cuando vieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ahí fue el Señor. Y dice la Escritura más adelante, que es el tercer momento que quisiera compartirles en estos preparativos. El primer momento en una casa. La fragancia del amor y la entrega. El segundo momento en una mesa, pan y jugo de uva, que es la comunión y es el pacto, el acuerdo que hemos hecho con el Señor para esta vida y la venidera. Y finalmente, un jardín, un terreno, donde vamos a ver al Señor orando, preparándose para ese momento de combate. Marcos 14, 32 en adelante. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Un olivar, probablemente un terreno, propiedad de algún pudiente que se hizo simpatizante de Jesús y que le permitía al Señor con sus discípulos para frecuentarlo y tener allí retiro, tiempos de quietud, de oración, de meditación. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Queda la mayoría ahí en la entrada de ese jardín. Pero el Señor tomó consigo a tres que fueron más cercanos a Él, particularmente en ciertos momentos, que fueron Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Aquí vemos la humanidad de nuestro Señor, que se expresa en tristeza y en angustia. Los evangelios no tienen pero en mostrar la humanidad del Señor, porque esa humanidad fue lo que le permitió identificarse con nosotros y experimentar lo que nosotros podemos experimentar, y desde esa humanidad obrar nuestra salvación. Además, por supuesto, desde su deidad. El Señor experimenta entonces tristeza y angustia. Angustia viene de un vocablo de donde también viene algo angosto. El Señor se sentía en una situación de angostura, de estrechez, le sofocaba y le entristecía. El dolor de la hostilidad, el desprecio de los líderes, especialmente de Jerusalén, de los habitantes de Jerusalén, que no comprendieran la visita
del Salvador. Entristecía la negación y la huida de sus discípulos. Entristecía que los discípulos no estaban a la altura del momento. Y él tenía que ir, aunque estaba acompañado de los discípulos y de estos tres más cercanos, realmente se tuvo que presentar solo en oración al Padre. Le dijo: mi alma está muy triste. Y hay tristeza usualmente cuando algo duele. Muy triste, dice, hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Es decir, acompáñenme. Oren conmigo, velen conmigo. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible pasara o pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre. En ese momento de angustia, en ese momento de soledad, de tristeza, nada mejor que la oración. Lo más probable es que el Señor orara con los salmos. Llama la atención que se refiere al Padre con su lengua materna, con su lengua principal, el arameo, Abba, para dar a entender la profundidad, la intensidad, la intimidad con el Padre. Pero esa búsqueda tierna, íntima y profunda, desde allí ora. Nada mejor que la oración para los momentos en que somos incomprendidos, nos sentimos solos, estamos angustiados o tenemos miedo. Acercarnos al Padre y decirle: Señor, esta copa es amarga, es difícil, pero yo quiero aquí no que se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces el Señor no niega lo que siente y vive, pero somete eso a la voluntad del Señor. Cuando va a dar una revista de los discípulos, los encuentra varias veces, 3 veces dormidos. Definitivamente no tenían idea del momento que vivía el Maestro y no cumplieron la función para la cual el Señor les invitó, que era acompañarle y velar con Él. Muchas veces lo que necesitamos es eso, saber que alguien nos acompaña y está con nosotros en ese momento. El Señor les llama la atención y les dice: velad y orad. Estén atentos. Por supuesto que al encontrarles dormidos, el Señor con esa exhortación está hablando algo más que fisiológico. No era solamente que no cerraran los ojos, sino que estuvieran alerta, que estuvieran pendientes, que fueran fieles hasta el final, porque el momento que estaba fraguándose era un momento muy peligroso y ellos tenían que estar buscando recursos de Dios para poder hacerle frente. Otra vez fue y lloró, diciendo las mismas palabras. Esto siempre me ha llamado la atención, porque a veces la mejor oración es la oración de pocas palabras, de esa misma palabra que sale, pero que es tanto lo que estamos viviendo y es tanta la intensidad del momento que no nos sale más, sino referirnos al Señor desde la profundidad. Los encontró durmiendo y no sabían qué responderle. Sus ojos cargados de sueño, ellos no fueron capaces de interpretar el momento. Vino así la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Getsemaní es el lugar de la crucifixión volitiva. Es el lugar de la oración intensa. Es el lugar de velar, de estar en la presencia de Dios. Cuando refiero a crucifixión volitiva es que, aunque el cuerpo del Señor no había sido colgado a un madero en Getsemaní, ya el Señor, en su voluntad, asumió y aceptó la cruz. Digo el momento intenso porque es el momento de angustia, en el que la voluntad humana
se ve limitada, estrecha, angustiada, pero cuando se expresa en el corazón de alguien que se somete a Dios, esa voluntad se somete a la voluntad del Señor. 3 momentos que he querido recordar en esta presentación que he llamado preparativos para el momento cumbre. El aroma del amor y la entrega. La mesa de la comunión y del pacto. Y el jardín de la angustia, de la sumisión y de la obediencia. Entonces, no sea este mensaje solo un recordatorio de lo que vivió Jesús. Que sea un motivo fuerte para movernos a adorarle, amarle y servirle. Pero que al mismo tiempo sea un tiempo para nosotros imitar cada uno de esos valores en cada uno de esos momentos. Repito, nos preparamos con la cristiandad de muchos lugares del mundo para conmemorar el dolor del Señor, para celebrar la victoria del Señor, para interpretar los acontecimientos del Evangelio y para responder al compromiso discipular. Que la gracia del Señor en este tiempo de miedo, de angustia, de incertidumbre, de dolor, de tristeza, de carencia, nos recuerde que Jesús sufrió. Pero sufrió para librarnos. Jesús se entregó para darnos. Jesús obedeció para modelarnos. Y Jesús sigue con nosotros hoy, todos los días, hasta el fin del mundo, como lo dijo, antes de ascender al cielo. Y aquí yo estoy con vosotros, todos los días, con o sin pandemia, todos los días, hasta el fin del mundo. Preparemos pues el corazón y dispongamos la voluntad para comprender, para celebrar y para obedecer.